Bien, continuando con el módulo 4, donde estamos hablando de las cuentas y los libros de contabilidad, vamos a mirar la lección 4, los asientos contables. Este está dividido en dos partes, vamos a mirar la primera parte. Los libros diarios de mayor y balance son los requisitos necesarios para realizar todo el proceso contable. Hoy en día, pues los programas y los software los tienen, entonces hace más fácil entenderlos, ya que ellos, haciendo los registros, asientos contables, pues ellos nos lleva a esos libros diarios y mayor y balance con mayor precisión. Asientos contables. En contabilidad se denomina asiento contable al conjunto de anotaciones o apuntes contables que se hacen en el libro diario de contabilidad. Quiere decir que todos los hechos económicos y las transacciones que se realizan día a día en una empresa se van registrando en unos asientos contables, que son los registros débitos y créditos de cada operación, y que al final del día se acumulan todas esas operaciones del día de ingresos, costos y gastos en un libro que llamamos libro diario de contabilidad, que es el resumen total de todas las operaciones en el día, que se realizan también con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o una cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa. Entonces, cada día vamos registrando esos hechos económicos en los asientos contables y al final del día sacamos un listado de todos los registros llamado libro diario de contabilidad. También podemos hablar de tipos de asientos. Tenemos dos tipos de asientos. Unos asientos que se conocen como asiento simple, que es un registro que solo afecta a dos cuentas, es decir, una en el debe y otra en el haber. Un ejemplo de esto es cuando yo hago un pago por compra de papelería de contado. Entonces afecto el gasto de papelería en el debe y afecto, si se pagó con caja, pues afecto la cuenta de caja en el haber. Entonces ese sería el registro simple. Dos movimientos en las cuentas, uno en el debe y en el otro en el haber. El asiento compuesto, pues habrá más de uno o dos elementos en cada registro. Pueden ser en el debe o pueden ser en el haber. Por lo tanto, es un asiento compuesto, habrá una cuenta deudora y varias acreedoras, y también habrá una cuenta deudora y por lo menos dos cuentas deudoras y unas acreedoras. ¿Me explico? Digamos que yo compro una mercancía y pago el 50% de contado y el otro 50% lo quedo debiendo. Ahí encontramos un asiento compuesto. ¿Por qué? Porque voy a registrar el total de la mercancía, digamos que costó 10 millones de pesos, en el debe, pero voy a registrar dos asientos en el haber. Uno que es el pago del 50%, que puede ser con bancos o caja, y el otro registro va a ser una cuenta de proveedores. Entonces ahí vamos a mirar que existe un débito de la mercancía que compré por el valor total y los dos partidas crédito, que va a ser la del banco, la caja, que se paga el 50%, y los proveedores que quedo debiendo. También podremos encontrar en el débito dos asientos. ¿Cuál sería el caso? Una venta que yo realicé y esa venta me van a pagar a mí el 50% y el otro me lo quedan debiendo. Entonces voy a registrar una cuenta por cobrar del 50%, voy a registrar en caja el valor que me pagaron del otro 50% y al otro lado pues iré a registrar en el haber la cuenta del ingreso. Entonces ahí están los dos ejemplos claros de qué es un asiento compuesto y a su vez, pues, qué es un asiento simple, que solo van a afectar un débito y un crédito. Aquí lo vemos más claro, un ejemplo, aporte de un socio en efectivo por valor de 10 millones. Esto sería un asiento simple, entra la plata caja y afectamos el patrimonio con capital de 10 millones. Y hacemos el registro, caja 10 millones contra capital social 10 millones. Y aquí volvemos a recordar lo que habíamos hablado en las lecciones anteriores de las sumas iguales. Que cada registro debe tener al final sumas iguales manteniendo el equilibrio entre la ecuación patrimonial. Si yo veo que el asiento está descuadrado, algunos sistemas o la mayoría de los software no me deja pasar de ahí. Tendré que revisarlo porque por errores puedo haber cometido. En el momento de hacer la imputación en el registro voy a colocar dos débitos o puedo colocar dos créditos y no me va a cuadrar ese asiento. Entonces ahí es lo que conocemos como las sumas iguales
y el asiento de la partida simple. El otro ejemplo es compra de mercancías por la venta por valor de 10 millones masiva de contado. Mercancías no fabricadas por la empresa, la metemos como inventario, 10 millones. Vienen los bancos que pagamos 11 millones 900 porque esa compra trae IVA, entonces ese IVA nos lo tenemos que contabilizar como un IVA en compras descontables. Más adelante, en otros módulos, vamos a mirar cómo es ese comportamiento del IVA, pero por ahora lo que nos interesa es que ustedes tengan claro cuándo es un asiento simple y cuándo es un asiento compuesto. En este asiento compuesto vemos que tenemos dos registros en el debe. La mercancía que entra a la empresa como inventario, el IVA que nos cobran porque estamos comprando mercancías y estamos pagando al haber 11 millones 900, que es un asiento compuesto, dos partidas débito y una crédito. Y miramos cómo es el registro. Inventarios, 10 millones, IVA por compras, 1.900.000, da 11 millones 900 y pagamos con bancos 11 millones 900, tenemos las sumas iguales. Entonces ahí está cuadrado el asiento y en esta forma podemos explicar más claro cuándo es un asiento simple y cuándo es un asiento compuesto. Registro en las cuentas. Hay una regla importante para que el auxiliar o la persona que está haciendo la contabilización tenga claro cada vez que vaya a registrar un hecho económico o una transacción. Entonces viene la regla del cargo y el abono. ¿Qué es el cargo? Es el débito, movimiento del lado izquierdo de la cuenta. ¿Y qué es el abono? Pues el crédito al haber movimiento del lado derecho de la cuenta. Esto es cuando su naturaleza es débito. Puede hacer un préstamo, entra en el banco y empiezo a abonar de ese préstamo. Entonces cada vez que vaya abonando, pues voy descontando y va en el crédito. Cargos para aumentar el saldo, en el activo cargos para aumentar el saldo, normal, deudor, y abono para disminuir en el crédito. Por eso es importante y hemos recalcado que, y lo hemos venido hablando, sobre su naturaleza de las cuentas. Si ustedes manejan la naturaleza de las cuentas, se les va a facilitar hacer los registros contables. Entonces ahí lo mostramos con las flechitas. En el activo, naturaleza débito, aumenta en el debe, cargo para aumentar el saldo y disminuye en el haber. De igual manera en el pasivo, lo mismo. Si es su naturaleza, el pasivo naturaleza crédito, pues aumentará en el saldo acreedor y disminuirá en el saldo débito. El capital lo mismo. Aumentará en el haber, abono para aumentar el saldo del acreedor o del socio, y disminuirá en el débito. Habíamos hablado que en el capital lo que vamos a encontrar débito son las pérdidas de ejercicios, porque eso me disminuye mi capital. Es la única cuenta que va a aparecer ahí. En los gastos, nuevamente recargamos que su naturaleza es débito, viene un gasto para aumentar el saldo y un abono para disminuirlo. También quiero decirles que nunca podremos encontrar una cuenta de gastos, su naturaleza crédito, no se utiliza. Hay una cuenta que se utiliza para eso, que es una cuenta de ingresos que se llama recuperaciones de costos y gastos, y si voy a recuperar un gasto, pues no voy a acreditarlo ahí, sino la llevaré en la cuenta de ingresos como recuperación de costos y gastos. En los ingresos su naturaleza también es crédito, nuevamente les decimos, que aumentan en el haber, disminuyen en el débito, que no puedo encontrar tampoco una cuenta con saldo de ingresos débito, que la única que se acepta son las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas. Y ahora sí miramos un poco cuáles son las reglas para hacer los registros en las cuentas. Las cuentas de activo, costos y gastos se inician y se aumentan con registros en el debe. Disminuyen con registros en el haber y su saldo generalmente está débito. Nunca podrá tener saldos al haber, lo que le explicaba en la anterior diapositiva. Las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos se inician y aumentan con un registro en el haber, disminuyen con un registro en el debe y su saldo generalmente debe estar en el haber. Nunca podrán tener saldos débitos. Las únicas cuentas que se aceptan en el debe, en el patrimonio, son las pérdidas del ejercicio. Cuando hay un ejercicio que nos da una pérdida, obviamente, me está disminuyendo mi patrimonio. Entonces tenemos aquí activos, costos y gastos. Débitos se inician, se aumentan aquí en el debe y se disminuyen en el crédito. Y pasivos y patrimonios, ingresos, los débitos es una cuenta de naturaleza crédito, se inicia y se aumenta en el crédito y se disminuye en el haber.
Fíjense que estamos como igual. 3 cuentas que son activo, costos y gastos, naturaleza débito, y 3 cuentas pasivo, patrimonio, ingresos, naturaleza crédito. Vamos a la segunda parte de esta lección 4, donde hablamos de los asientos contables. Y volvemos a recalcar su naturaleza. Es bien importante. ¿Hay que mal? No, vamos a A partirla.